Cada historia contiene un secreto, pero algunos secretos son tan profundos y oscuros que comprenderlos se convierte en una vida de dolor. Dentro de las paredes de Harrington House, sí, un silencio tan profundo que había estado oculto durante años, una verdad aterradora que si se revela podría desentrañar no solo el legado de una familia, sino también una muerte de la familia desde hace mucho tiempo. Enfrentar un secreto tan poderoso que destruyó vidas a su paso, el pueblo de Little Wam yacía en un mosaico de colinas onduladas, su encanto atemporal escondido detrás de la suave cortina de verde que cubría sus campos inclinados. Los techos de paja de sus cabañas, ubicados en hileras ordenadas, se paraban como centinelas tranquilas. Sus jardines, vividos con las últimas flores del verano, era un lugar tan sereno, tan aparentemente perfecto, que casi susurraba una mentira, porque, como la señorita Marple sabía demasiado bien, detrás de tal tranquilidad, siempre había secretos enterrados profundamente, esperando que alguien los descubriera. Cuando su carruaje se acercaba a la pintoresca casa Redder, sintió un extraño frío en el aire, una tensión sutil que permanecía incluso a la luz del sol dorado. Margaret Redder, su querida vieja amiga, estaba esperando en el porche, una sonrisa cálida y acogedora en su rostro, pero sus ojos, silados como siempre, sostenían algo que la señorita Marple no podía colocar. Jane, querida, ha pasado demasiado tiempo, dijo, y la envolvió en un abrazo que, aunque cariñoso, se sintió demasiado rígido. Al entrar, la mirada entrenada de la señorita Marple barrió la habitación. Era tan encantadora como esperaba, pero algo estaba mal. Una pesadez en el aire se asentaba en el pozo de su estómago. Margaret vertió té con el tipo de silencio que hablaba más fuerte que las palabras. «Hay algo que debes saber sobre este pueblo», dijo en voz baja. Su voz, lo suficientemente baja como para sugerir que lo que estaba a punto de revelar era algo que el pueblo había tratado de olvidar durante mucho tiempo. La señorita Marple no respondió de inmediato, aunque sus ojos afilados brillaban con la comprensión. Esa noche, Margaret la llevó a la vicaría, donde un puñado de mujeres de la aldea se reunieron para su té semanal. La conversación se extendió, en el mejor de los casos, llena de la charla educada que uno esperaría en ese lugar, pero la señorita Marple sabía que, debajo de la superficie, los aldeanos estaban enmascarando algo mucho más oscuro. Cuando la esposa del vicario, la señora Dunley, vertió té con eficiencia rápida, el aleteo nervioso de las manos de Dorothy Lane no pasó desapercibido por la señorita Marple. Sus ojos se estrecharon ligeramente mientras observaba a la ama de llaves, que parecía estar tratando desesperadamente de mantener su compostura. La mención de la desaparición de Violet Harrington fue casi informal, demasiado informal, pero para la señorita Marple, era una llave, que acababa de desbloquear la puerta de una habitación que había estado esperando para abrir. Han pasado 30 años, ¿no? La señora Dunley preguntó en un tono silencioso, sus labios apretados, traicionando un parpadeo de incomodidad. 30 años desde que Violet desapareció, y no se encontró un rastro. Las palabras colgaban en el aire, como un estribillo inquietante, y la señorita Marple se inclinaba ligeramente hacia adelante, con los ojos afilados. ¿Ella huyó?, preguntó suavemente, pero su voz llevaba un tono que sugería que ya sabía la respuesta. El silencio que siguió era grueso, cargado con el peso de las verdades tácitas. Los dedos de Dorothy Lane temblaron mientras agarraban su taza de té, y por un momento, la señorita Marple podría haber jurado que vio un destello de pánico cruzar la cara de la mujer. Había más en esta historia, mucho más de lo que los aldeanos estaban dispuestos a admitir.
Si la señorita Marple estaba decidida a descubrirla. El jardín de la vicaría era impecable, como siempre, sus camas de rosa perfectas, sus caminos de piedra impecablemente barridos. Pero cuando el antiguo jardinero, el señor Bess, cavó cerca de la pared revestida de hiedra esa mañana, su pala golpeó algo inesperado, un pequeño objeto metálico, el relicario, delicado y grabado con las iniciales Mia Yeye, y hacía en su palma como una reliquia olvidada. La señorita Marple volteó el relicario en sus manos, sus ojos afilados señalando cada detalle, cada pista que podría llevarla a la verdad. Violet Harrington, murmuró. El relicario había sido enterrado debajo de la hiedra, lejos de donde debería haber estado. Un lugar extraño para que terminara, comentó la señorita Marple, su voz estable, pero su mente estaba acelerando. Esto no fue un accidente, y la imagen perfecta del pueblo se estaba desmoronando a su alrededor. Quizás lo perdió, sugirió Dorothy Lane demasiado rápido. Su voz traicionó su inquietud. La forma en que sus nudillos se blanquearon al agarrar su chal, le dijo a la señorita Marple, todo lo que necesitaba saber, esta no era una baratija perdida, y la desaparición de Violet Harrington estaba lejos del simple misterio que se había hecho. Algo terrible había sucedido aquí, y la señorita Marple estaba decidida a desenterrar la verdad, sin importar cuán profundamente se haya enterrado. Como los aldeanos susurraban en el fondo, los pensamientos de la señorita Marple se volvieron fríos y metódicos. Se había revelado una pista, y no se detendría hasta que todos los secretos oscuros que este pueblo sostenía fueran traídos a la luz. A medida que el cielo de la tarde se extendía en tonos morados y de oro, un extraño escalofrío parecía asentarse sobre el pueblo de Little Bee. Miss Marple se quedó quieta por un momento. Sus ojos escaneaban el camino familiar hacia Rethern House. El pueblo, una vez tranquilo, ahora marcado por un ambiente inquietante, parecía contener la respiración, cuando los secretos enterrados durante mucho tiempo comenzaron a resurgir. El relicario, una cosa pequeña y delicada, envuelta en capas de polvo y tiempo, ahora era pesado en su bolsillo, un objeto simple, pero se había despertado más de lo que tenía derecho. Habían pasado 30 años desde que Violet Harrington había desaparecido en las sombras, su desaparición marcada por susurros y palabras tácitas, pero ahora, el relicario había reaparecido, y con él, una avalancha de viejos recuerdos y misterios no resueltos. Mientras la señorita Marple caminaba junto a Margaret, el silencio entre ellas hablaba más fuerte que cualquier palabra. No era la tranquilidad típica de un pueblo al anochecer, no, esto era diferente. Era un silencio lleno de molestias, del tipo que solo viene cuando algo profundamente preocupante se mantiene oculto. Margaret, aunque siempre compuesta, no podía enmascarar la inquietud en su postura, la forma en que sus manos se inquietaban con la taza de té, y cómo sus ojos se deslizaron por la habitación, nunca se establecieron demasiado en una cosa. Las paredes de Rethern House, que una vez se sentían cálidas y acogedoras, ahora parecían cerrarlas. Sirvió el té en silencio, pero la señorita Marple pudo sentir que el pesado peso del relicario estaba causando que Margaret repensara las historias que una vez había creído sobre la desaparición de Violet, aun pasado 30 años. Jane, dijo Margaret, finalmente, su voz vacilante muy ligeramente, 30 años desde que Violet desapareció, y durante todo ese tiempo, pensamos que habíamos hecho las paces con eso, pero ahora, este relicario se fue apagando, sus palabras apenas un susurro. Cambia todo. La mirada de la señorita Marple era estable, sus ojos brillaban con la sabiduría tranquila que siempre parecía ver más de lo que era evidente.
No respondió de inmediato, sabiendo que en momentos como este, era mejor dejar hablar al silencio. La incomodidad de Margaret no era nueva, era la misma inquietud que la señorita Marple había sentido cuando vio por primera vez el relicario, la misma sensación que se deslizó sobre ella cada vez que pensaba en la última noche de Violet. El relicario no era solo un objeto, era una pista, era el hilo que había mantenido fuertemente atado el misterio durante décadas, y ahora, se había soltado. La señorita Marple podía sentir el peso del pasado presionando sobre ambas. Los aldeanos habían vivido con el fantasma de la desaparición de Violet durante demasiado tiempo, pero ahora el velo estaba siendo levantado. La habitación, una vez llena del zumbido tranquilo de los rituales de la tarde, parecía inquietantemente quieta cuando Margaret dejó la tetera con más fuerza de la necesaria, como si intentara suprimir su creciente frustración. Sus ojos parpadearon hacia la ventana. Señorita Marell, señorita Marell, Sibolita Marell, dio algo en la cara de su amiga, si por un momento, la señorita Marple vio algo en la cara de su amiga que no estaba allí antes. Si miedo, era sutil, pero estaba allí. El miedo a que el pasado fuese desenterrado, a que los secretos fueran arrastrados a la luz. La señorita Marple asintió pensativamente, permitiendo que sus agujas de tejer hicieran clic rítmicamente en la habitación, de otro modo silenciosa. La verdad, como había aprendido muchas veces antes, era una fuerza que no podía ignorarse para siempre, y los aldeanos de Little Bello pronto lo descubrirían por sí mismos. El pasado nunca se ha ido, Margaret, dijo finalmente la señorita Marple, su voz suave pero llena de una certeza inquebrantable. Deja rastros, y esas huellas tienen una forma de encontrar su camino de regreso cuando menos lo esperamos. Margaret suspiró, un sonido que parecía tener un peso mucho más pesado que sus años. Pensé que habíamos pasado por ello, murmuró, más para sí misma que para la señorita Marple. Pero ahora, es como si Violet nunca se hubiera ido en absoluto. Es como si el pueblo estuviera conteniendo la respiración, esperando que se revele algo. La mirada de la señorita Marple se fijó en las llamas parpadeantes del fuego. Su mente ya corría por delante, uniendo fragmentos de un rompecabezas que había permanecido sin resolver durante demasiado tiempo. La gente no teme a lo desconocido, Margaret, no, temen la verdad, y a veces, la verdad, es mucho más peligrosa que cualquier misterio. A medida que se extendía la noche, el pueblo afuera permaneció en silencio. Su zumbido habitual había sido reemplazado por una quietud incómoda. La señorita Marple no pudo sacudirse la sensación de que el pueblo, en cierto modo, estaba conteniendo la respiración junto con Margaret, esperando que sucediera algo, para que el pasado los alcanzara a todos. Ella sabía que no era solo el relicario el que había resurgido, era el espectro de la propia Violet, y lo que sucediera a continuación, lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol rompieron sobre el horizonte, la señorita Marple se dirigió hacia Harrington House. La mansión se alzaba, sus muros de piedra desgastados por el tiempo pero aún en pie, altos e imponentes. La finca siempre había sido un lugar de misterio y grandeza, y ahora, con la desaparición de Violet aún colgando sobre ella como una nube oscura, se sentía más como una fortaleza que como un hogar. El corazón de la señorita Marple se aceleró al acercarse a las puertas, pero su resolución solo se fortaleció. El misterio había estado enterrado durante demasiado tiempo. Era hora de profundizar, de retroceder las capas de la historia, y descubrir qué fue lo que realmente sucedió aquella fatídica noche. La señorita Marple hizo una pausa a las afueras de las puertas, su mirada barriendo la finca, los susurros, los rumores, la inquietud de los aldeanos.
Todo se arremolinaba a su alrededor, haciéndola sentir como si el mismo aire estuviera lleno de los secretos del pasado. Casi podía escuchar los falsos ecos de los pasos de Violet en la distancia, y sabía, sin duda alguna, que la verdad la estaba esperando dentro. La gran fachada de la mansión era, en sí misma, una fachada. Escondía esquinas oscuras e historias no contadas. La señorita Marple no era ajena al silencio de un lugar que guardaba más de lo que dejaba pasar, y no se iría hasta descubrir la verdad. Era hora de que el pueblo de Little Belleville enfrentara a su pasado, y de que Violet Harrington fuera finalmente encontrada, de una forma u otra. La casa donde Violet había vivido alguna vez, ahora resistía al paso del tiempo. Estaba oculta tras los gruesos zarcillos de hiedra. Sus ventanas, oscuras y opacas, no ofrecían pistas al pasado. Había envejecido, como un secreto enterrado profundamente en sus paredes desmoronadas, silenciosas e inmóviles. Cuando llegó la señorita Marple, fue recibida por Lady Helena Lockwood, la viuda del difunto Sir Reginald. Era una mujer frágil ahora, pero sus ojos afilados nunca se perdían nada. Desea preguntar sobre Violet Harrington, dijo, su voz deliberada, su mirada perforante. La señorita Marple dio un pequeño y respetuoso asentimiento. Es un nombre que ha estado en muchos labios últimamente, respondió, viendo los labios de Lady Helena presionarse en una línea apretada, traicionando un toque de inquietud. Un asunto muy desafortunado, agregó la viuda rígida, pero me temo que no tenemos nada que ofrecer. Sin embargo, mientras vertía el té, sus manos temblaban muy ligeramente, traicionando su exterior compuesto. En la mesa a su lado, estaba Thomas Lockwood, ahora un abogado. Se recostaba en su silla con un aire de neutralidad estudiada. Fue hace mucho tiempo, dijo, su voz distante. La gente sigue adelante. La sonrisa de la señorita Marple era suave, pero sabia. De hecho, murmuró, aunque es notable cómo el pasado tiene una forma de resurgir cuando menos se espera. En la esquina de la habitación, la ama de llaves, Dorothy Lane, permanecía en silencio. Sus manos se apretaban alrededor de su delantal, su mirada, fijada al piso. Había estado con la familia Lockwood, mucho antes de la desaparición de Violet, y estaba claro, por su silencio, que cargaba con el peso de secretos mayores de lo que le gustaba admitir. La señorita Marple bebió su té, el aire lleno de palabras tácitas. La tensión era palpable. En algún lugar de esa casa, estaba segura, se encontraba la verdad de lo que le sucedió a Violet Harrington, y tenía la intención de descubrirla. Su próxima visita la llevó a Edwin Carter, el residente más antiguo del pueblo. Su hogar era modesto, un reflejo de una vida vivida con una simplicidad tranquila, pero su mente era aguda, y sus recuerdos vívidos. Esa noche, comenzó inclinándose hacia adelante con una urgencia apenas contenida en la voz. Vi algo extraño. La señorita Marple se inclinó también, su tejido olvidado momentáneamente. Su atención estaba por completo en él. Llegué tarde, continuó, revisando a mi yegua. Fue cuando lo vi, una linterna moviéndose en el bosque, detrás de Harrington House. Su frente se frunció al pensarlo. En ese momento, no pensé mucho en eso. Asumí que era una de las manos estables, pero los ojos de la señorita Marple se estrecharon al considerar las implicaciones. ¿Y ahora?, preguntó, su voz tranquila, pero inquisitiva. Edwin dudó antes de sacudir la cabeza. Nadie admitió haber estado allí esa noche, dijo lentamente, y por la mañana, Violet se había ido. La señorita Marple absorbió esto en silencio. Una linterna en el bosque, en el momento en que Violet desapareció, era una señal, una reunión secreta, o algo mucho más siniestro. ¿Crees que la persona con la linterna estaba esperando a alguien?, preguntó. Su mirada nunca dejó la cara de Edwin. Hizo una pausa, su voz,
baja. Diría que estaban buscando algo. La mente de la señorita Marple se aceleró. ¿Buscando qué?, murmuró. Oeste, ¿para quién? Había aprendido hace mucho tiempo que a veces, las respuestas más útiles provienen de aquellos que menos dijeron. Y Dorothy Lane, la ama de llaves, mantenía más que su parte de esas respuestas. La presencia de Dorothy en la conversación había sido mínima, en el mejor de los casos, pero la señorita Marple había notado el temblor sutil en sus manos, cuando el nombre de Violet había aparecido durante el té del pueblo. Debes perdonar la curiosidad de una anciana, había dicho la señorita Marple, revolviendo su té con inocencia fingida. El pasado, ya sabes, me fascina. Dorothy había forzado una sonrisa apretada, claramente incómoda. Prefiero no detenerme en eso, había respondido, sus ojos evitando la mirada de la señorita Marple. Pero lo hiciste, Semandita Marple, había presionado suavemente, su tono cálido pero inquebrantable. Temblaste cuando se mencionó el nombre de Violet, y me di cuenta. Dorothy había apretado las manos alrededor del mantel, sus dedos pálidos. No recuerdo, había murmurado, pero la señorita Marple no fue engañada. Viste lo que nadie más vio. Su mirada se fijó hacia abajo, pero su silencio habló volúmenes. Ella lo sabía, la verdad estaba escondida en los rincones oscuros de este pueblo, y con cada momento que pasaba, se acercaba a la superficie. La atmósfera en el salón parecía presionar desde todos los lados, gruesa con el peso de las historias no expresadas. La señorita Marple, siempre observadora, se quedó quieta, sus agudos ojos rastreando la figura frágil de Lady Eleanor Lockwood. Una vez una mujer orgullosa, ahora reducida a una sombra de su antiguo yo. Las frágiles manos de la viuda descansaban en los brazos de su silla, sus ojos escondidos detrás del velo de los años, aunque había una inconfundible nitidez en ellos, que traicionaba una mente aún consciente del mundo que la rodeaba. La casa también parecía hablar del tiempo que pasaba, sus propias paredes crujían bajo el peso de su pasado, mientras el fuego crepitaba débilmente en el hogar, ofreciendo poca calidez para contrarrestar el frío que se había asentado profundamente dentro de la habitación. El silencio se extendía entre ellas, Sumarel, sinad opresiva como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Estuviste aquí la noche en que Violet Harrington desapareció. La voz de la señorita Marple rompió la quietud, suave, pero insistente. Era una pregunta, pero permanecía en el aire, como una gran verdad esperando el momento adecuado para revelarse. Los ojos de Lady Eleanor parpadearon brevemente, un destello momentáneo de algo, repugnancia, culpa, tal vez miedo, antes de que se enmascarara rápidamente por la indiferencia practicada que había perfeccionado a lo largo de los años. El tiempo opaca esas cosas, señorita Marple, respondió con una voz baja, casi frágil, su mirada fija en la ventana como si buscara una respuesta afuera. ¿Lo hace? La señorita Marple respondió en voz baja, sus agujas de tejer haciendo clic con precisión metódica mientras observaba a la mujer con cuidado, notando los signos sutiles de tensión, el ligero temblor en sus manos, la rigidez en su postura, porque si eso fuera cierto, esta casa no se sentiría tan embrujada. Las palabras colgaban en el aire, pesadas con implicaciones, y la temperatura en la habitación parecía caer aún más, a pesar de los inútiles intentos del fuego de calentarlas. La cara de Lady Eleanor permaneció compuesta, pero sus ojos, oscuros y distantes, traicionaban una profundidad de tristeza y dolor, no se ocultaba fácilmente. Ella no respondió al principio, como si el peso de la pregunta en sí fuera suficiente para dejarla momentáneamente muda. Finalmente, habló, su voz apenas por encima de un susurro. Hay cosas que uno lamenta, señorita Marple, dijo,
su tono hueco, como si las palabras fueran arrastradas desde las profundidades de su alma, cosas que uno lleva consigo, hasta el final. La señorita Marple, siempre ansiosa por leer entre líneas, estudió a la viuda cuidadosamente. Su tejido de punto se detuvo a mitad de la carrera, como si el acto mismo de crear algo, de tejer hilos juntos, fuera una metáfora de las verdades desentrañadas que estaba tan decidida a descubrir. El arrepentimiento es algo curioso, dijo suavemente. No llega a aquellos que no tienen culpa, ¿verdad? La habitación se quedó mortalmente en silencio ante sus palabras. Los labios de la viuda se presionaron en una delgada línea, sus dedos se aferraron a los brazos de su silla, como si las palabras hubieran golpeado un nervio dentro de ella. La señorita Marple pudo verlo, el cambio sutil en el comportamiento de Lady Helena, el breve temblor que traicionó una sensación de inquietud que intentó esconder. No hablaré de eso, murmuró la viuda, su voz temblando de una emoción que no podía suprimir. La señorita Marple se inclinó muy ligeramente, su mirada inquebrantable. Por supuesto, querida, dijo. Es solo que me resulta curioso, continuó, su voz gentil pero mezclada con un acero subyacente. Cuando uno lleva tanto arrepentimiento, uno a menudo está ansioso por desahogarse, por hablar de ello, incluso a un extraño. El agarre de la viuda en su silla se apretó aún más, sus nudillos palidecieron con el esfuerzo. Se puso de pie abruptamente, el sonido de su silla raspando contra el piso cortó la tensión como un cuchillo. Sí, debes disculparme, dijo. Su voz se agrietó ligeramente. Estoy bastante cansada. La señorita Marple, imperturbable, también se puso de pie, sus ojos suaves, pero penetrantes. Por supuesto, querida, dijo. Su voz era un susurro de comprensión. Pero recuerde, cuando uno conlleva una carga durante demasiado tiempo, uno olvida que nunca fue suya para llevar sola. La viuda se congeló por un momento. Un breve parpadeo de pánico cruzó su rostro, antes de que se volviera rápidamente, y se apresurara a salir de la habitación, sus pasos resonando en la quietud. La señorita Marple permaneció en la habitación, su mirada fija en la puerta donde Lady Helena acababa de salir. El fuego crepitó suavemente, pero la habitación se sentía más fría ahora, más vacía, como si la viuda hubiera llevado algo con ella cuando se fue. Durante mucho tiempo, la señorita Marple se sentó sola, en el fuerte silencio, su mente volviendo sobre los fragmentos de la conversación, como piezas de un rompecabezas, cada una más compleja y enigmática que la anterior. Ella lo sabía, algo había cambiado, algo se había revelado, que de la nieve, aunque solo fuera por el momento más breve, la casa, con sus secretos, y la viuda, con sus remordimientos velados, estaban conectadas de maneras que solo el tiempo revelaría por completo, y la señorita Marple, siempre paciente, estaba dispuesta a esperar, sabiendo que la verdad nunca fue tan distante como parecía. Solo requería el momento adecuado para emerger. El silencio de Lady Helena se extendió entre ellos, un peso tácito más pesado de lo que cualquier palabra podría transmitir. Sus ojos permanecieron fijos por delante, pero toda su postura parecía decir mucho de una historia que era reacia a volver a visitar, de un pasado demasiado herido para desenrollarse. La señorita Marple la estudió atentamente, su aguda sensación de observación nunca dejándola escapar el cambio más pequeño en el comportamiento de la mujer. En algún lugar profundo dentro de estas paredes, la señorita Marple estaba segura, la verdad yacía latente, esperando silenciosamente el momento adecuado para liberarse. Ella siempre había creído que una conciencia culpable rara vez se regalaba a sí misma a través de meras palabras. Siempre estaba en las pausas, en la forma en que alguien contenía la respiración, la ligera contracción de un músculo,
el parpadeo oculto de un ojo, que surgían los secretos más reveladores. Frente a ella, Thomas Lockwood, ahora un respetado abogado, se sentaba en el salón de Harrington House, su postura relajada, casi demasiado controlada. Sus dedos tamborileaban ligeramente en el brazo de su silla, un ritmo que la señorita Marple inmediatamente encontró inquietante, un ritmo demasiado deliberado para ser inocente. Hace mucho tiempo, murmuró, alcanzando su té, su voz suave, demasiado suave. Un negocio triste, por supuesto, pero apenas relevante ahora. La señorita Marple inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos se estrechaban, mientras lo estudiaba con una intensidad renovada. Curioso, ¿no es así?, dijo, su voz suave, pero atada con una corriente subterránea de algo mucho más agudo. Cómo el pasado tiene una forma de volverse relevante cuando uno menos espera. Thomas dio una sonrisa educada, pero no llegó a sus ojos. Supongo que las personas disfrutan de sus misterios, respondió, su voz sin traicionar el rastro de la inquietud que la señorita Marple podía probar prácticamente. Su propia sonrisa regresó, esta vez un toque más agudo, sus palabras persistentes en el aire como una tormenta de movimiento lento. Oh, creo que hay una gran diferencia entre disfrutar de un misterio y no poder escapar de uno. Sus dedos se calmaron contra el brazo de su silla, el repentino cese del movimiento traicionó una tensión que había trabajado duro para esconderse. El relicario de Violet, que se encuentra en el jardín de Vicaría, continuó la señorita Marple, con la luz de su voz, pero sus ojos brillando con un desafío inconfundible. Hace que uno se pregunte, no, por un momento, la sonrisa de Thomas vaciló, la grieta más pequeña de su compostura, una sombra que cruzaba su rostro mientras su mirada corría hacia el jardín afuera, aunque sus labios permanecían congelados en esa misma máscara cortés. Una coincidencia, seguramente, respondió, pero las palabras ya estaban contaminadas con una inquietud que la señorita Marple había aprendido desde hace mucho tiempo a reconocer. Y sin embargo, señor Lockwood, respondió ella, su tono todavía engañosamente informal, lo más interesante de las coincidencias es cuán rara vez resultan ser reales. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se hundieran en el fuerte silencio que siguió, antes de levantarse de su asiento y dirigirse a un retrato lejano colgando en el tenue corredor. La pintura de Sir Reginald Lockwood, sus características agudas renderizadas con detalles impecables, se presentaba con orgullo, aunque tenía una alteración inquietante, un espacio vacío a su lado donde alguna vez había estado otra figura. ¡Qué extraño!, murmuró la señorita Marple, sus ojos rastreando el lienzo desigual, los bordes de la figura faltante casi como si hubieran sido borrados deliberadamente. Parece que alguien ha sido eliminado. Lady la nena, parada justo detrás de ella, no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz apenas era un susurro, apenas audible sobre el crujido del fuego. Fue dañado, dijo, sus palabras apenas más que un aliento. Por supuesto, acordó la señorita Marple, aunque su mente se aceleró, cada detalle agregaba otra capa al rompecabezas. Aunque me pregunto, continuó, su mirada nunca saliendo de la pintura alterada, ¿por qué el daño fue tan preciso? No toda la pintura, solo la figura junto a Sir Reginald. Los labios de Lady la nena se endurecieron, su compostura vaciló por un momento. No es importante, espetó, su voz más fría ahora, más distante. La mirada de la señorita Marple permaneció un momento más antes de girarse, sintiendo la necesidad de distancia de la mujer, pero sabía que no era mejor que descartar esas cosas tan fácilmente. Esa figura faltante había significado algo, alguien se había asegurado de ello, alguien quería que esa figura fuera olvidada. Mientras la señorita Marple
se preparaba para salir de Harrington House. Algo llamó su atención, un destello de movimiento de los cuartos de los sirvientes. Miró hacia el pequeño hogar, donde Dorothy Lane, la ama de llaves, se quedó encorvada sobre el fuego. Sus manos se movían rápidamente, demasiado rápido, tendiendo a las llamas con una urgencia casi antinatural. La señorita Marple se acercó, su voz rompiendo el silencio como un suave susurro. Una noche bastante cálida para un fuego, ¿no? Dorothy se sorprendió, aunque no se volvió para enfrentarse a ella. El desorden en la mesa cercana, Semor prestado, letra, su voz paleel, supo de la señorita Marple. Pero las llamas, lamiendo hambre en los bordes amarillentos de los papeles, fueron las que llamaron su atención. Observó cómo la tinta se manchaba y se acurrucaba, volviéndose cenizas. Pero no fue solo el fuego lo que la intrigó, y fue la forma en que los dedos de Dorothy temblaron, la forma en que sus ojos permanecieron fijos en las llamas, como si estuvieran dispuestas a consumir algo mucho más que papel. «¿Sabes, querida?», dijo la señorita Marple suavemente, su voz teñida con una calma de conocimiento, y algo bastante interesante en el pasado. Tiene el hábito más notable de negarse a permanecer enterrado. Dorothy permaneció en silencio, su cuerpo rígido como si se preparara para un impacto, pero sus manos, cerradas fuertemente a los costados, le dieron a la señorita Marple todo lo que necesitaba saber: misterios, remordimientos. El pasado tenía una forma de dejar su marca, y no importaba cuánto haya tratado de enterrarlo, la verdad tenía una forma de surgir cuando era menos esperada. El fuego se quemaba, pero la casa, sus paredes, su gente, revelaban lentamente sus verdades ocultas. La señorita Marple se recostó, una sonrisa débil y conocida tirando en la esquina de sus labios, mientras absorbía las palabras de Margaret Redder. El recorte del periódico ante ellos, desvanecido de la edad, parecía casi una reliquia de otra época, pero su mensaje, faltando institutriz, no se encontró rastro, era tan escalofriante como siempre. Era como si el pasado estuviera llegando, exigiendo ser recordado. El suspiro de Margaret fue pesado, el peso de años de silencio presionando sobre su pecho. «Iba a dejar a Jane», murmuró Margaret, sus dedos rastreando nerviosamente el borde del papel amarillento. «Eso está claro». La señorita Marple, siempre la observadora, asintió en silencio. «Una carta de renuncia, escrita pero nunca entregada. Tomó una decisión, pero algo, o alguien, le impuso actuar en consecuencia». Las palabras de la señorita Marple eran estables, llevando una corriente subterránea de convicción. La ceja de Margaret frunció el ceño, y ella masticó su labio inferior, con un pensamiento profundo. «Quizás, tal vez ella cambió de opinión», ofreció vacilante. Las agujas de tejer de la señorita Marple hicieron clic juntas en un ritmo tan deliberado como sus pensamientos. «O tal vez», respondió suavemente, con un borde de certeza, «alguien lo cambió por ella». Siguió un largo silencio, lleno de implicación. Los ojos de Margaret parpadearon sobre el recorte nuevamente, su mente aparentemente corriendo a través de las posibilidades. Una mujer joven, lo suficientemente asustada como para renunciar, solo para desaparecer antes de que pudiera actuar. La mirada de la señorita Marple nunca vaciló, su voz atravesó la quietud. «¿Sabes qué había en la carta?», preguntó, su tono engañosamente tranquilo. Margaret dudó, y por un momento, el silencio se extendió tenso entre ellos. «Nunca fue encontrado», finalmente confesó, su voz apenas por encima de un susurro. «Cuando llegó la policía, ya había sido destruida». Las palabras colgaban en el aire como una brisa fría. «Destruido, dices». La voz de la señorita Marple era baja, casi un murmullo, pero aguda con una corriente subterránea de sospecha. Margaret asintió,
Sus ojos se abatían. La única persona que afirmó haberlo leído fue el padre Collins, dijo, como si la admisión la doliera. La señorita Marple dejó a un lado su tejido. Sus dedos ahora se posaron debajo de su barbilla. Sus ojos se estrecharon mientras procesaba la información. Una carta de renuncia que ya no existía. Una confesión que había sido leída y luego perdida. No perdida, pensó la señorita Marpe, había sido borrada. Las muertas, se había dado cuenta durante mucho tiempo, a menudo contenían más respuestas de las que los vivos se preocupaban por admitir. Dirigió su atención a la iglesia fría y poco iluminada, sus techos altos y arqueados resonando con los recuerdos de innumerables secretos susurrados. El aire en el interior estaba pesado con el peso de los años, como si incluso las paredes contuvieran la respiración. Las ventanas de vidrieras arrojaban patrones de colores silenciados a través de los bancos, lo que se sumaba a la atmósfera de reverencia, o tal vez, en este caso, un silencio reverente. El reverendo Phelps, el vicario actual, estaba sentado cerca de ella, su mirada curiosa, aunque algo protegida. La voz de la señorita Marple era cálida, pero decidida. Espero no estar preocupándolo, comenzó, su tono suave como la seda. Es solo que he estado pensando en el padre Collins. Su recuerdo, bastante notable, para ser precisos. El reverendo Phelps dio una pequeña sonrisa, pero no llegó a sus ojos. Era un gran hombre, dijo, su voz atada por respeto, pero la señorita Marple podía detectar la distancia subyacente. Los aldeanos, un hombre de fe y deber, agregó, su mirada se encogió en la suya, con una tranquila intensidad, incluyendo, imagino las últimas palabras de Violet Harrington. La sonrisa del vicario vaciló por solo una fracción de segundo. Sus ojos se oscurecieron antes de que la enmascarara rápidamente con otra expresión educada. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz apenas por encima de un susurro pero insistente. Entiendo que el padre Collins leyó su carta de renuncia antes de que fuera destruida. ¿Sabes si alguna vez registró sus pensamientos al respecto? El vicario se detuvo, sus dedos tocando ligeramente el brazo de su silla. Su expresión fue reflexiva, pero la señorita Marple pudo ver la lucha interna en sus ojos. Era meticuloso, admitió, su voz más suave ahora, casi nostálgica. El padre Collins creía en grabar todo, sus pensamientos, sus reflexiones, incluso escribió sobre asuntos de la aldea, pero esos escritos nunca fueron para los demás. La expresión de la señorita Marple siguió siendo impasible, aunque su mente se aceleró. ¿Y este diario?, preguntó, su voz tranquila, todavía existe. El vicario suspiró, un sonido pesado y casi resignado que traicionó más de lo que deseaba admitir. Está encerrado en un gabinete, explicó, su voz teñida de arrepentimiento. La llave estaba fuera de lugar después de su fallecimiento. Los ojos de la señorita Marple se estrecharon ligeramente. Sus dedos se dirigieron a la vez que golpean la rodilla. Una llave faltante, un diario olvidado, una carta destruida. Todo sobre este caso fue diseñado para permanecer oculto. Una llave faltante, un gabinete cerrado y un diario que podría contener las respuestas a lo que le sucedió a Violet Harrington. Qué conveniente, pensó la señorita Marple para sí misma. El pasado, al parecer, estaba haciendo todo lo que estaba en su poder para mantener sus secretos. La señorita Marple se sentó en el estudio de la vicaría, sus manos se doblaron cuidadosamente en su regazo, cuando el reverendo Phelps se recostó, su rostro una máscara de inquietud. La habitación se sentía más pequeña, el aire más grueso con tensión, como si las paredes se estuvieran acercando. El padre Collins escribió todo. No, presionó suavemente, su voz tranquila pero sondeando.
reflexiones, confesiones, sus observaciones. Él creía que era su deber, incluso si nunca pudiera compartirlo. El vicario asintió lentamente, sus ojos aparecieron hacia la ventana como si buscara refugio en el mundo exterior. Sí, murmuró, creía en mantener un registro de todas las cosas, incluso aquellos que nunca podrían compartirse. La mirada de la señorita Marple se agudizó, su voz inquebrantable. ¿Y crees que escribió algo sobre Violet Harrington? El vicario suspiró nuevamente. El peso de sus propios pensamientos parecía presionarlo. Sería inusual que no lo hiciera, admitió, casi a regañadientes. Los dedos de la señorita Marple golpeaban suavemente el brazo de su silla. Su mente ya reunía los fragmentos de este rompecabezas olvidado hacía mucho tiempo. ¿Y este diario, encerrado en el gabinete de sacristía?, preguntó ella. La cara del vicario parecía desgarrarse ligeramente, la frustración evidente en sus rasgos. Ha estado allí desde la muerte del padre Collins, pero la llave, su voz vaciló, se perdió poco después, y a pesar de nuestros mejores esfuerzos, nunca lo hemos encontrado. Los labios de la señorita Marple se curvaron en una sonrisa débil y conocida. Ah, murmuró suavemente, una llave perdida, una revista oculta, una carta destruida. Parece que el pasado está decidido a seguir siendo esquivo, como si teme a la luz, pero las sombras, agregó, su sonrisa profundizando, siempre se revelan al final. Simplemente tenemos que ser lo suficientemente pacientes como para esperar. La señorita Marple se recostó en su silla, la tranquilidad de la habitación presionándose sobre ella mientras sus agudos ojos se movían de un pedazo de evidencia a otro. Cada movimiento, cada palabra, cada detalle parecía ser parte de un rompecabezas más grande que estaba reuniendo cuidadosamente, un fragmento a la vez. La llave faltante, el sello roto en la carta, y ahora, el diario robado. Cada uno de ellos era como un hilo, tirando de la tela misma del misterio que estaba decidida a desentrañar. Sus pensamientos eran agudos, deliberados, pero podía sentir el peso de lo que estaba en juego. Todo estaba conectado, bastante conveniente, ¿no dirías?, que reflexionó suavemente. Su voz atravesó el silencio como una cuchilla. El reverendo Phelps, su frente arrugada por la frustración, se frotó el templo, claramente luchando por dar sentido a los extraños eventos. Su voz, mezclada con un cansancio subyacente, respondió con un asentimiento reacio. Supongo que lo es, pero, ¿qué puede hacer uno?, suspiró, sus palabras una mezcla de impotencia y renuncia. La mirada de la señorita Marple permaneció fija, su mente trabajando a toda velocidad, diseccionando cada elemento con precisión. En mi experiencia, dijo lentamente, sus palabras deliberadamente elegidas, cuando una llave desaparece, nunca se pierde realmente, se toma. Su voz mantenía un borde de certeza, que parecía hacer que el mismo aire a su alrededor se tensara con anticipación. La expresión del vicario cambió ligeramente. Sus ojos se agrandaron a medida que la realización de sus palabras se asentaba. Alguien había tomado la llave, porque sabían exactamente lo que había dentro de esa revista, y habían esperado 30 largos años para garantizar que sus secretos permanecieran ocultos. El peso de ese conocimiento colgaba pesado en el aire, engrosando el silencio entre ellos. La noche afuera estaba quieta antinaturalmente, la tranquilidad que permanecía en las calles del pueblo casi palpable, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo se rompiera. Era el tipo de silencio que llegó justo antes de una tormenta, el tipo de silencio que se envolvió alrededor de su pecho, y se negó a dejarlo ir. La señorita Marple, aunque externamente tranquila, sintió que la tensión se apretaba dentro de ella. Ella sabía que este era solo el comienzo. Entonces,
como si fuera en el momento justo. Un golpe en la puerta destrozó la quietud. Margaret Redder, su rostro pálido y ansioso, se paró en la puerta, su chal tirado firmemente alrededor de sus hombros, como si tratara de protegerse del frío que de repente llenó la habitación. La iglesia, susurró, la voz apenas audible pero llena de urgencia. Alguien se ha roto. Sin dudarlo, la señorita Marple se puso de pie, y se trasladó rápidamente hacia la puerta, su mirada afilada ya evaluando la situación. La escena había cambiado en un instante. El silencio del pueblo ahora roto por un desarrollo nuevo y siniestro. En unos momentos, estaban en la vicaría, donde se encontraba el reverendo Phelps, su rostro drenado de color, como si los mismos cimientos de su creencia hubieran sido sacudidos. El gabinete, dijo, su voz pesada de incredulidad, como si todavía no pudiera entender lo que había sucedido. Se ha forzado a abrir. La habitación interior estaba fría, el aroma de la madera astillada mezclándose con el frío del aire nocturno, haciéndolo sentir como si algo fundamental se hubiera roto. Los ojos de la señorita Marple se movieron sobre la escena con una precisión tranquila. La puerta del gabinete colgaba libremente en sus bisagras, su contenido en desorden. Estaba claro que alguien había estado buscando algo que sabían que estaba oculto allí. El reverendo Phelps se movió rápidamente, sus manos temblando mientras buscaba a través del gabinete, revoloteando entre documentos y objetos en un intento frenético de encontrar lo que se había tomado. Después de un largo momento de búsqueda desesperada, se volvió hacia ellos, su rostro ahora cenizo. El diario, dijo, su voz apenas más que un aliento, se ha ido. Los ojos de la señorita Marple se estrecharon cuando las piezas del rompecabezas comenzaron a caer en su lugar. El diario, el último relato conocido de los últimos días de Violet Harrington, se ha tomado. Alguien había esperado décadas para este momento, para eliminarlo de la iglesia, y ahora, era demasiado tarde para detenerlos. Las implicaciones de este descubrimiento eran inmensas, y la señorita Marple sabía que solo estaban rascando la superficie de una verdad mucho más oscura. A la mañana siguiente, el pueblo estaba vivo con chismes y especulaciones. Un robo en la iglesia, un diario robado, y una verdad que había sido enterrada durante tanto tiempo, parecía decidida a permanecer oculta. Los susurros en las calles estaban llenos de curiosidad y miedo, y la señorita Marple podía sentir el peso de la incertidumbre del pueblo presionando sobre ella. Se sentó junto a la ventana en Redfern House, su tejido de punto, y hacía intacto en su regazo, mientras sus ojos estudiaban la tranquila calle debajo. El pueblo, quieto y sereno en el exterior, estaba muy lejos de la agitación que se agitaba debajo de la superficie. Margaret, paseando por la habitación con su inquietud habitual, finalmente habló, su voz teñida de confusión y frustración. No entiendo. ¿Quién arriesgaría tanto por algo tan viejo? La mirada de la señorita Marple cambió de la calle afuera a Margaret, con los ojos claros y sabiendo. Ella no necesitaba responder de inmediato. La pregunta de Margaret era una que ya había considerado profundamente. Una persona que entiende, dijo la señorita Marple lentamente, su voz suave pero firme, que el tiempo no borra la culpa, solo lo enterra más profundo. Las palabras parecían demorarse en el aire, pesadas de significado, mientras la expresión de Margaret vacilaba. El peso de la verdad amanecía, pero la policía, comenzó, su voz incierta. La señorita Marple levantó una mano, su comportamiento tranquilo silenciando las preocupaciones de la joven. Querida, dijo su voz tranquila pero llena de una autoridad innegable, la policía busca criminales. Lo que estamos tratando aquí es una conciencia culpable. Margaret se estremeció.
la idea enviando un escalofrío por su columna vertebral. ¿Crees que la persona responsable todavía está en este pueblo?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. La sonrisa de la señorita Marple era pequeña pero llena de conocimiento. No lo creo, Margaret, lo sé. Su mirada era estable, inquebrantable, mientras miraba por la ventana una vez más, su mente ya unos pasos por delante, uniendo el rompecabezas, porque quien tomó ese diario no solo estaba borrando la historia, se estaban borrando de él. La noche llegó rápidamente, lanzando largas sombras sobre el pueblo. La señorita Marple se encontró una vez más junto a la ventana, observando la quietud del jardín. Era un silencio que no era pacífico, sino sofocante, como si la tierra estuviera conteniendo la respiración. Su punto, y quedaba olvidado una vez más, mientras sus ojos afilados vieron un movimiento en la oscuridad. Una figura, apenas visible, parpadeó entre los setos del jardín de vicaría. Luego, el inconfundible brillo de una linterna, cortando el aire frío de la noche. Alguien estaba ahí afuera, cavando, buscando algo. El aliento de la señorita Marple se mantuvo estable mientras observaba la figura moverse con un propósito, deteniéndose ocasionalmente para mirar sobre su hombro, asegurándose de que no se les seguía. Este no era un aldeano ordinario para un paseo nocturno. Este era alguien que había venido con un propósito singular. La figura se detuvo, y los ojos de la señorita Marple se estrecharon mientras escuchaba el sonido lejano de un perro ladrando, seguido por el leve crujir de los pies contra la tierra. La sombra se endureció, luego desapareció en un instante, desvaneciéndose en la noche como un fantasma. Los dedos de la señorita Marple se endurecieron en el reposabrazos, su mente acelerando mientras las piezas hacían clic juntas. Este era el mismo lugar donde se había encontrado el relicario de Violet. Y si alguien todavía estaba buscando después de todos estos años, solo podía significar una cosa: había algo más enterrado en ese suelo. Por la mañana, ella descubriría la verdad. Al día siguiente, el pueblo estaba tranquilo, pero la señorita Marple sabía que la verdad no permanecería oculta por mucho tiempo. Armada con nada más que una llana de jardín y su determinación inquebrantable, se arrodilló ante la tierra perturbada cerca del seto de la vicaría. Siempre había creído que la verdad, al igual que las semillas, tenía una forma de resurgir cuando uno menos la esperaba, y ahora, mientras cavaba cuidadosamente en el suelo, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el pasado se elevara nuevamente, revelando sus secretos más oscuros. La señorita Marple se quedó quieta, sus manos temblando tan ligeramente cuando giró el guante de cuero desgastado en sus dedos, sus ojos afilados absorbiendo cada detalle. El zumbido suave del aire de la mañana se estaba sofocando repentinamente. Una tensión tranquila que colgaba entre ella y Margaret. La suciedad en el guante era fácil de descartar, pero las manchas débiles debajo de la sangre, oscura e inconfundible, volúmenes de bases. Un escalofrío se abalanzó por su columna a pesar del calor a su alrededor. Parece que Violet Harrington nunca se fue realmente, Margaret, la señorita Marple murmuró, su voz baja, pero con un peso que ninguno de ellos podría ignorar. No era solo el guante, o el relicario encontrado anteriormente. Fue la verdad la que había permanecido inactiva durante 3 décadas, ahora arañando su camino hacia la superficie, desafiando el tiempo y la descomposición. Margaret miró el guante, con los ojos muy abiertos de incredulidad, su aliento se agitaba en su garganta. Podría ser realmente, podría ser una prueba, susurró, su voz temblando con la enormidad de la realización. La señorita Marple hizo una pausa, el mundo a su alrededor todavía, mientras el sol de la mañana bañaba el jardín con luz dorada,
lanzando largas sombras que parecían estirarse hacia el pasado en sí. Sí, dijo suavemente, sus dedos cepillando las manchas de sangre. Esto no es una coincidencia, querida. El guante, el relicario, todo. Ella giró el guante en sus manos una vez más, la tela usada y arrugada, como si hubiera estado esperando este mismo momento. El corazón de Margaret latía con fuerza en su pecho, pero su voz vacilaba cuando preguntó, ¿pero por qué enterrarlo aquí? ¿Por qué esconderlo en primer lugar? La señorita Marple se enderezó, cepillando la tierra de sus guantes con precisión metódica. ¿Por qué?, dijo ella, su tono agudo y práctico. Algunas cosas nunca están destinadas a ser encontradas, y sin embargo, aquí está, a la intemperie, una pista, larga escondida, ahora descubierta, prueba de una verdad oscura que ha permanecido enterrada demasiado tiempo. Un fuerte aliento escapó de los labios de Margaret, una mezcla de asombro y horror. ¿Pero quién lo enterró? ¿Quién quería que esto se quedara perdido? La señorita Marple dio una pequeña sonrisa de conocimiento, pero no había humor en sus ojos. Esa querida, es la pregunta que debemos responder ahora. El sonido del guante que se coloca sobre la mesa frente a Thomas Lockwood resonó en la habitación, un contraste discordante con el silencio pulido de Harrington House. Lo miró, descartando su significado con una ligera ola de su mano. Un guante, dijo con una sonrisa delgada y practicada, apenas el tipo de cosas para tener ninguna importancia real, ¿no te parece? La mirada de la señorita Marple permaneció fija en él, su voz suave pero cortando el aire como una cuchilla. Creo que, señor Lockwood, que a veces las piezas de evidencia más insignificantes cuentan las mejores historias. Este guante puede no ser una pista todavía, pero su existencia será lo único que nos mantiene en este camino. Eso, señor Lockwood, es lo que lo hace importante. Su fachada no se rompió, pero el más mínimo endurecimiento de su mandíbula le dijo todo lo que necesitaba Ed para saber. La señorita Marple se recostó ligeramente, una pequeña sonrisa triunfante tocando las esquinas de sus labios. Mientras salían al aire de otoño fresco, su Margaret la alcanzó, la voz apenas por encima de un susurro. No parecía importarle mucho por el guante, ¿verdad? Los labios de la señorita Marple se curvaron en una sonrisa débil y conocida. No, querida, no lo hizo. Margaret frunció el ceño, su ceño frunciendo la confusión. ¿Crees? La expresión de la señorita Marple se endureció, su voz baja pero firme. La gente no descarta las cosas a menos que tengan una muy buena razón para hacerlas desaparecer. El guante, la carta, el diario, están todos conectados. Cada sendero lleva a la misma verdad. Violet Harrington sabía algo, y durante 30 años, alguien ha estado tratando desesperadamente de borrar ese conocimiento. Pero ahora, los borradores están comenzando a desvanecerse, y la verdad está comenzando a mostrarse. El peso de sus palabras colgaba en el aire mientras las dos mujeres continuaban, sus pasos resonando en las calles tranquilas. A lo lejos, los establos en ruinas de Harrington House esperaban su turno para revelar los secretos que sostenían. Los establos, abandonados durante mucho tiempo, sus vigas se hunden bajo el peso de la historia, parecían casi vivas en su silencio, como si también estuvieran esperando que se descubriera el pasado. Y cuando la señorita Marple estaba allí, sus manos se doblaron frente a ella. El toque frío de la piedra debajo de sus dedos le recordó que algunos misterios no podían permanecer ocultos para siempre. Los establos, el mortero desmoronado, los años de descomposición, todos eran parte de una historia que había sido silenciada, una historia que no permanecería enterrada mucho más tiempo. La verdad estaba esperando ser descubierta, y la señorita Marple era la única que podía escuchar su llamado. La señorita Marple se quedó en silencio,
su mirada fijada en el muro de piedra desmoronada ante ella. Un lugar inusual para una cámara oculta, reflexionó, su voz suave pero con un peso de comprensión tácita. El inspector Greaves, un hombre cuya mente había sido entrenada en casos claros, dejó escapar una respiración larga y controlada. Si tienes razón, señorita Marple, esta podría ser la respuesta que hemos estado buscando. Con un juego final, el último ladrillo cedió, revelando un espacio hueco detrás de él. El aire que escapó era grueso, estancado, cargado de olor a años olvidados desde hacía mucho tiempo. Y luego, cuando la luz más débil se filtró en la habitación oculta, la vieron los restos arrugados de un cuerpo, una forma esquelética que apenas se aferraba a la tela descompuesta de lo que alguna vez había sido ropa. El esquema de Violet Harrington era inconfundible. Margaret Redder jadeó, su mano temblando mientras se extendía para agarrar el brazo de la señorita Marple. «Es ella». «No», susurró, la voz temblante. Los ojos de la señorita Marple nunca vacilaron de la escena delante de ella. «Sí, querida», dijo, su tono estable. «Violet Harrington nunca salió de esta aldea. Estaba aquí, escondida a la vista, silenciada por alguien que temía la verdad que sostenía». Margaret retrocedió, como si la noción de todo fuera demasiado para soportar. «¿Pero por qué aquí? ¿Por qué los establos?», preguntó, su mente lidiando con lo inimaginable. La señorita Marple hizo una pausa, sus ojos afilados escaneaban la habitación como si mantuviera la pieza final de un rompecabezas que solo ella podía ver. Sus dedos pastaban sobre los restos de una silla vieja, una linterna medio caída a su lado y algo mucho más significativo, una pequeña cadena de plata enredada en la tela de la manga de Violet. Con una precisión practicada, la señorita Marple lo levantó de los escombros, revelando un reloj de bolsillo, su grabado aún visible a pesar del desgaste del tiempo. «No son las iniciales de Violet», murmuró, «pero las de alguien más. Alguien borró de la historia». Sus ojos se encontraron con Margaret, llenos de la tranquila certeza que solo la señorita Marple podía poseer. «Henry Lockwood», dijo suavemente, «el hermano desaparecido del retrato de Lockwood». Violet encontró algo lo suficientemente peligroso como para silenciarla. Y ahora, 30 años después, la verdad está lista para hablar, si alguien lo quiere o no. En el estudio de Harrington House, el inspector Graves paseaba ante el fuego, la frustración grabada en su rostro. «Entonces eso es todo, ¿verdad?», murmuró. «Sir Reginald Lockwood mató a Violet Harrington. El motivo no está claro, pero la evidencia sugiere que la enterró y la verdad junto con ella». La señorita Marple se sentó, tranquila y compuesta. Sus manos se doblaron cuidadosamente en su regazo. «Sí, inspector», respondió ella, su voz inquebrantable. «Pero no termina allí». Greaves le disparó una mirada perpleja. «¿Qué quieres decir? El hombre ha estado muerto durante 15 años. ¿Cómo podemos encontrar justicia ahora?». Los ojos de la señorita Marple se oscurecieron ligeramente, su voz tan aguda como siempre. «La justicia no siempre se trata del castigo, el inspector, a veces se trata de la verdad, que finalmente surge de las sombras». Greaves pasó una mano por su cabello, claramente insatisfecho. «Y sin embargo, el caso muere con Sir Reginald, ¿no?», preguntó, su voz teñida de renuncia. La expresión de la señorita Marple permaneció tranquila, pero sus ojos sostuvieron un destello de algo más. «No, inspector», dijo suavemente, «no murió con Sir Reginald». Su mirada parpadeó hacia la puerta, una figura conocida cruzando sus características, «porque el verdadero cómplice todavía está muy vivo, y el misterio, el corazón de todo, aún no se ha descubierto». El silencio llenó la habitación, pesado con expectativas. El aliento de Margaret se quedó en su garganta,
cuando el peso de las palabras de la señorita Marple se asentó sobre ellas. El inspector Graves se quedó congelado, su ceja frunció el ceño, incapaz de comprender lo que acababa de decirle. La señorita Marple, como siempre, simplemente esperó. Su mente ya estaba trabajando en el rompecabezas, cuando las piezas lentamente comenzaron a caer en su lugar. La habitación parecía crecer, el aire lleno de un fuerte silencio que se aferraba a cada esquina de Harrington House. Los ojos de la señorita Marple, afilados y calculadores, nunca vacilaban cuando consideraba al inspector. Un secreto enterrado durante 3 décadas, reflexionó suavemente. No es el trabajo de una persona, sospecho. Margaret se estremeció, su respiración se apoderó. ¿Pero quién más, Jane?, preguntó, su voz llena de incertidumbre. La voz de la señorita Marple, tranquila e inquebrantable, llenó la quietud. Alguien con acceso a esta casa, alguien que entendió el arte de mantener secretos, alguien que tenía una razón para protegerlos. Sus palabras colgaron en el aire, y no fue hasta que la mirada del inspector parpadeó hacia la puerta que la próxima oración de la señorita Marple rompió el silencio. Oh, inspector, no solo estoy hablando de alguien todavía en la aldea, me refiero a alguien que ha estado dentro de estos mismos muros, entre nosotros, todo el tiempo. La atmósfera se movía, ya no pesaba por la tranquila, sino en espesas con una tensión casi palpable. La mano de Margaret encontró a la señorita Marple, su agarre apretado al darse cuenta de que la verdad los había estado mirando a la cara todo el tiempo. Ya sabes, no, susurró, su voz temblando con el peso de la anticipación. La señorita Marple, que a una pequeña sonrisa de conocimiento. Sí, querida, he sabido desde hace bastante tiempo. Margaret tragó un bulto que se formaba en su garganta. ¿Pero por qué no has dicho nada?, preguntó. Su voz se tensó. Las agujas de tejer de la señorita Marple hicieron clic suavemente. Su mirada nunca dejó la de Margaret. Porque, querida, la gente a menudo revela más de lo que se dan cuenta cuando creen que nadie ha descubierto sus secretos. Los hombros del inspector se pusieron rígidos. Entonces, ¿estás sugiriendo que la persona responsable todavía está aquí, en esta casa? La señorita Marple conoció a su mirada, su expresión tranquila, pero sus palabras afiladas. De hecho, inspector, el tiempo para el silencio ha terminado. Ella se levantó, el suave susurro de sus faldas, el único sonido en la habitación, mientras su mirada se movía hacia la puerta. Se giró hacia la sombra que permaneció justo más allá, su voz suave pero llena de la autoridad de la verdad. Es hora de una confesión. En el capítulo final, no hubo una búsqueda frenética o una escapada dramática. Solo había el peso de un secreto oculto durante mucho tiempo. Su peaje final ahora se pagará. Dorothy Lane se sentó en la sala de estar de Harrington House, con las manos temblando en su regazo, con los ojos arrojados hacia abajo. Ella no necesitaba conocer la mirada de la señorita Marple. La verdad era demasiado clara, demasiado innegable. La señorita Marple se sentó frente a ella, su tejido ahora olvidado en su regazo, su voz tan suave y gentil como siempre. Debe haber sido agotador, manteniendo tal secreto durante 30 años, dijo. Sus palabras cortaron el silencio. El aliento de Dorothy se extendió en su garganta, y sus manos se apretaron alrededor de su delantal. No sé a qué te refieres, susurró, pero incluso ella sabía que la mentira no aguantaba. El tono de la señorita Marple se mantuvo estable, casi relajante, pero no había confundido la fuerza detrás de sus palabras. Lo haces, querida, llevando el peso de la muerte de Violet, de las mentiras que has dicho. Debe haber sido insoportable. Dorothy permaneció en silencio, pero su miedo era evidente. La voz de la señorita Marple era paciente. Sus ojos nunca se fueron de Dorothy. Eras tú, ¿no?,
¿Lo ayudaste? ¿Te aseguraste de que Violet nunca hubiera dicho la verdad? Los dedos de Dorothy comenzaron a temblar mientras hablaba, su voz apenas por encima de un susurro. No quise decir que sucediera, tartamudeó, sus palabras vacilando bajo el peso de su propia culpa. La señorita Marple asintió, entendió, pero su mirada era inquebrantable. No, querida, no creo que lo hayas hecho, pero las consecuencias no fueron menos graves. La voz de Dorothy se agrietó mientras hablaba de nuevo, sus palabras apenas audibles. Pensé que había terminado, pensé que nadie la encontraría nunca, pensé que permanecería enterrado para siempre. La señorita Marple se inclinó hacia adelante, su expresión gentil pero firme. Pero la encontré, querida, y también lo ha hecho el mundo. Las lágrimas brotaron en los ojos de Dorothy, mientras agarraba los brazos de su silla. Si el pesado peso de 30 años de silencio se estrelló contra ella. La señorita Marple le permitió un momento de silencio antes de volver a hablar, sus palabras como un suave suspiro. Nunca fue solo sobre Violet, ¿verdad? Dorothy sacudió la cabeza, su aliento se desaconseja. No, susurró. La señorita Marple asintió, sus ojos se estrechaban de una comprensión tranquila. Sir Reginald tenía un hermano, Henry Lockwood, un hombre cuyo nombre fue borrado de la historia. Su propia existencia se limpió de memoria. Dorothy inhaló bruscamente, sus labios temblando. Era una desgracia para la familia, susurró. La voz de la señorita Marple era tranquila pero resuelta. Y Violet descubrió la verdad. No se suponía que lo hiciera, pero lo hizo. Dorothy asintió, su aliento tembloroso. Ella quería decirle a alguien, confesó, su voz rompiendo. La señorita Marple suspiró. El peso total de la tragedia finalmente se hundió. Y así, fue silenciada. Terminó suavemente, su mirada estable cuando las lágrimas de Dorothy cayeron libremente. Su confesión ahora completa. La pieza final del rompecabezas había caído en su lugar, y con ella, la verdad de Harrington House finalmente salió a la luz. El aire en la habitación era grueso, pesado con el peso de las palabras tácitas, y sin embargo, a pesar de los años que habían pasado, se sintió como si las paredes de Harrington House hubieran estado conteniendo la respiración, esperando que la verdad saliera a la superficie. Dorothy se sentó allí, sus manos se apretaron en su regazo, su mirada se fijó en algún lugar más allá de la luz parpadeante de las velas, como si las sombras mismas pudieran ofrecerle un respiro. La tensión era palpable, cada respiración que tomaba superficial y trabajada, la carga de 30 años presionando sus hombros frágiles. Todavía podía escuchar la voz de Sir Reginald en su mente, fría y dominante, diciéndole que tenía que hacerse, que Violet tenía que ser silenciada antes de que pudiera arruinar todo. Era una mentira, ahora sabía, una mentira envuelta en capas de miedo y culpa que se habían gestado en los rincones oscuros de su mente. La señorita Marple, siempre paciente, siempre observadora, la había estado observando durante algún tiempo, y ahora, con el suave clic de sus agujas de tejer, la voz de la mujer mayor rompió el silencio, cortando la tensión como una cuchilla. Debe haber sido terriblemente agotador, querida, dijo, su tono gentil, casi comprensivo. El labio de Dorothy tembló, sus manos temblando mientras torcían la tela de su delantal. Ella no quería enfrentarlo, ella no quería admitir que durante todos estos años había sido cómplice de una mentira tan grande que había tragado su alma. No quise decir que sucediera, susurró, pero las palabras se sentían huecas, vacías, como si el peso de sus propias mentiras hubiera robado su significado. Los ojos de la señorita Marple se suavizaron. No, querida, no creo que lo hayas hecho, pero aquí estamos. La anciana se inclinó hacia adelante, su voz bajando en un susurro cercano.
las palabras cortadas profundamente. Eras tú, no, el que lo ayudó, el que se aseguró de que Violet nunca volviera a hablar. Dorothy se congeló. La verdad ahora estaba al descubierto. Lo que había escondido durante tanto tiempo finalmente expuesto a la luz. El pasado, como suele hacer, había surgido de su tumba, y ahora no había escape de él. Su aliento se apresuró en su garganta, y por un momento, casi pudo escuchar la voz de Violet, su grito resonando por los pasillos de la casa. La niña que había conocido demasiado. La niña que había encontrado el secreto que Sir Reginald había trabajado tan duro para enterrar. No quería hacerlo, dijo Dorothy, su voz agrietada, pero ella se enteró, ella lo vio, Henry Lockwood, ella lo reconoció. Pensé que había terminado. Hizo una pausa, tragando el bulto en su garganta, pero cuando ella se enfrentó a Sir Reginald, sus palabras vacilaron cuando el recuerdo volvió a inundarse. El horror de esa noche, la sangre, la caída, el silencio que siguió. Los ojos de la señorita Marple estaban tranquilos, pero sus palabras eran afiladas, cortan del aire como una cuchilla. No planeó matarla, ¿verdad? Dorothy sacudió la cabeza, sus lágrimas cayeron libremente ahora, un río de culpa y arrepentimiento que se derramó. No, él no, se cayó, golpeó la cabeza, la sangre, sepada en todas partes. La señorita Marple asintió, su mirada inflexible, y luego comenzó el silencio. Los hombros de Dorothy se desplomaron cuando la verdad se asentó sobre ella como una mortaja. Durante 30 años, había vivido con el peso, un secreto enterrado tan profundo que incluso ella había olvidado la superficie, pero ahora, se estaba al aire libre, crudo y expuesto. La culpa, la vergüenza, todo estaba allí, demasiado real para ignorar más. Lo ayudé, susurró Dorothy, la confesión que caía de sus labios como una presa que se rompió. Lo ayudé a esconderla. Pensé que si nunca hablaba de eso, desaparecería. Pero nunca lo hizo, nunca lo hará. La señorita Marple la miró por un largo momento, su expresión ilegible. El silencio no borra el pasado, dijo en voz baja, solo lo hace festear. La verdad, se había hablado, el secreto expuesto, pero su dolor perduraba para siempre. Las manos de Dorothy agarraron los brazos de su silla, como si tratara de anclarse a algo, cualquier cosa, para evitar que el mundo se fuera de control. Ella había sido leal, pensó que estaba haciendo lo correcto, pero al final, la lealtad a la persona equivocada había sido su prisión. El peso de ello había sido aplastante. Margaret, que había estado mirando en silencio desde la ventana, finalmente habló, su voz baja, casi dudante. Entonces, ¿la mató? Lo hizo para mantener el secreto a salvo. Dorothy asintió, las lágrimas se derramaron por su rostro. Sí, lo hizo, y lo ayudé a enterrarla, mantenerla oculta durante todos estos años. La señorita Marple se puso de pie, su tejido ahora olvidado, mientras veía a Dorothy, su expresión una mezcla de tristeza y comprensión. El pasado no se puede borrar, querida, dijo suavemente, pero ahora, por fin eres libre. Dorothy bajó la cabeza, su rostro una máscara de tristeza, pero en sus ojos, había algo más, algo así como la liberación. La verdad había llegado, no con una explosión, sino con un peso tranquilo y sofocante. Y cuando la señorita Marple salió de la habitación, el sol comenzó a ponerse afuera. Las sombras de los viejos crímenes colgaban pesadas en el aire. Una voz llamó desde la puerta del pueblo. Una figura familiar parada allí, mirando al viejo detective con ojos de conocimiento. Algunos crímenes nunca mueren, ¿verdad, señora Marple? La pregunta colgaba en el aire, sin respuesta, mientras la señorita Marple ajustaba su sombrero, y le daba una sonrisa pequeña y conocedora. No, respondió suavemente, pero tampoco la verdad. Con eso,
se fue, dejando atrás un pueblo cambiado para siempre por los secretos del pasado.